Ya. ¿Se ve bien ahí, Tito? Sí, está perfecto. Dale nomás. Ya. Bueno, buenos días y gracias por asistir, obviamente. Hoy voy a presentarles este artículo que fue publicado en el Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia recientemente ahora en junio, de hecho, bien reciente. Y se trata sobre la efectividad de la dexmedetomidina como protector miocárdico en niños con tetralogía de Fallot que van a cirugía correctora, un randomizado. Este trabajo es del doctor Dian Kisumarini del National Cardiovascular Center de Harapan Kita en Indonesia. Como introducción, quería contarles, bueno, que la tetralogía Fallot, como todos sabemos, es la cardiopatía congénita ciática más frecuente, entre el 5 al 10% de todas las cardiopatías ciáticas, en general en todas las series. Y con cirugía correctora tiene un súper buen pronóstico. Pero esto básicamente conlleva a someterlo a una cirugía con circulación extracorpórea. ¿Y por qué esto es importante? Porque a pesar de los grandes avances en tecnología, en la reducción de los circuitos, la solución de cardioplegia, filtros leucocitarios, etc., el hecho es que el someterlo a circulación extracorpórea lo que hace es generar injuria al corazón por múltiples mecanismos. El corazón básicamente se aísla y se aísla de la circulación y eso hace que sufra un daño isquémico seguido por un giro adicional después de una reperfusión, lo que conocemos todos como daño por isquemia reperfusión. Y los mecanismos por los cuales ocurre este daño, aparte del trauma y el cross-clamp aórtico, que es lo que genera la SEC, además la SEC genera una respuesta inflamatoria muy importante, básicamente es un CIRS. Y esto ocurre porque hay una exposición de la sangre a superficies no fisiológicas que básicamente resultan en daño miocárdico. Central en la patogénesis de esta isquemia miocárdica es básicamente la depresión de ATP en un inicio y la alteración de la homeostasia del intracelular del calcio. A esto se va añadiendo también daño en el periodo de reperfusión, resultando en arritmias, después en atontamiento, etcétera, disfunción endotelial, síndrome de bajo gasto y eventualmente daño irreversible con muerte celular. Muy crucial en la fisiopatología de todo este daño por reperfusión es básicamente la extensión del daño a la mitocondria, que está íntimamente relacionado al grado de apertura de los llamados MPTP, que son los Mitochondrial Permeability Transition Pores. De esta manera, la prevención y el tratamiento de este daño no solo debe estar dirigido en general a minimizar el consumo de energía y protección celular durante la isquemia, sino que también a incluir medidas que nos sirvan para prevenir o minimizar la extensión del daño por reperfusión. Por supuesto, esto da paso para múltiples líneas de investigación que obviamente no vamos a revisar en esta ocasión. Ahora sí, durante la isquemia, las condiciones hipóxicas resultan en depresión de energía en un inicio, como les había contado, y también acumulación de metabolitos y acidosis, básicamente malas condiciones para la célula. Y a nivel mitocondrial, esto hace que los MPTP básicamente se mantengan cerrados, manteniendo hasta este momento la integridad mitocondrial. Ya durante la reperfusión, lo que ocurre es que la reoxigenación masiva gatilla un burst de radicales de oxígeno libre y los MPTP básicamente lo que hacen es abrirse, alterando los gradientes electroquímicos, lo que va a llevar a básicamente un edema mitocondrial, a una ruptura, alteración de la maquinaria metabólica, que conlleva obviamente una alteración en las bombas de protón, de la ATPase sintetasa y toda la maquinaria metabólica de la mitocondria, ¿ya? Y que si esto ocurre en poca cantidad, básicamente menos del 10% de los MPTP que estén afectados, generalmente la célula se va a recuperar. Pero si esta apertura ocurre en más del 50% de los MPTP, lo que puede llevar es a necrosis y daño irreversible. Ahora, ¿cómo protegemos el miocardio? Estos son los componentes clave, básicamente. Uno es la preparación metabólica del miocardio, la otra es la modulación de la respuesta inflamatoria, la modulación del consumo de oxígeno, y en lo otro que podemos actuar es en el gran llamado acondicionamiento miocárdico. Y cómo preparamos el miocardio en general, aquí las estrategias son básicamente cardioprotección que van primero a preparar el miocardio a la injuria.
como por ejemplo la mantención de una estabilidad hemodinámica, evitar taquicardia, hipotensión, etcétera. El uso y el control de medicamentos preoperatorios, control de las enfermedades crónicas, etcétera, todo lo que pueda generar, digamos, inflamación. Cosa bastante lógica. También es importante, en una segunda ocasión, el tema de la modulación de la respuesta inflamatoria, ya sea con fármaco o con otra estrategia. Por ejemplo, como con el uso de estatina, betabloqueo, incluso con el uso de corticosteroides, que es bastante controversial, sobre todo después de un gran trial, el CIRS, no sé si lo han escuchado, que básicamente demostró que el lamitil no mejoró a 30 días los outcomes de mortalidad y de hecho incluso aumentó el infarto. Y otras formas también de mejorar la modulación es mejorar el diseño de los componentes de los circuitos de circulación intracorpórea. Básicamente hacer mini circuitos, uso de filtros, mejores materiales, utilizo de filtros absorbentes como el CytoSorb, etc. Y otra forma de controlar esto es básicamente controlar todos los factores determinantes del consumo de oxígeno, ya frecuencia cardíaca, contractilidad básicamente, y todo lo que tenga que ver con la tensión de la pared. Y esto está enfocado inicialmente en los estudios, estuvo enfocado mucho más al desarrollo de soluciones cardioprotectoras, digamos, ideales, que tengan composición y que provean un ambiente metabólico favorable, con sustrato de energía, scavengers, etcétera, ¿ya? Pero a pesar de todo esto, el daño ocurre igual, ya que en realidad lo que se sabe es que todo esto es un fenómeno complejo y que obedece a múltiples causas. Ahora, por décadas se sabe que ocurre daño durante la reperfusión, ¿ya? Y de manera súper interesante también se sabe que esta puede ser modulada por algunos mecanismos de defensa intrínsecos que tenemos, que son los llamados el acondicionamiento, ¿ya? Y eso es una propiedad de básicamente todos los órganos. Esto ha generado múltiples focos y también líneas de investigación, ya desde los experimentos del año de 86, de Murray, con perros, en el cual él demostró que cuando ocluía, digamos, la circunfleja, digamos, un par de veces, cada 5 minutos y luego hacía una oclusión mucho más prolongada, era capaz de reducir la cantidad del infarto que se generaba con este estímulo versus aquí si no lo hacía. Y con esto él ya acuñó el término del precondicionamiento isquémico, ¿ya? Y ya en el 2003 se acuñó por SAO el término del condicionamiento posisquémico, que más o menos es lo mismo, pero básicamente que ocurría inmediatamente post la injuria, no antes de la injuria. Luego se va descubriendo que similares grados de cardioprotección se pueden lograr también aplicando periodos de isquemia breve, no letal, en lugares remotos del corazón, ¿ya? Y esto es lo que se conoce o se conoció posteriormente con el tema del condicionamiento remoto, básicamente, que puede ser también pre y post isquemia, ¿ya? En clínica realmente no se han aplicado mucho estos conceptos, dado que igual es un poco complejo poner una carga isquémica adicional en un paciente, por ejemplo, que tiene un miocardio que todavía, o que necesita un tratamiento para isquemia en particular. Y el condicionamiento remoto, la verdad es que ha arrojado resultados súper controversiales. Una de las alternativas así que ha surgido es, de alguna manera, limitar los efectos del condicionamiento con el uso de fármacos, ¿ya? Que modulan uno o más de los pasos involucrados en el condicionamiento. Y esto es lo que se empezó a conocer como el condicionamiento farmacológico. Y de esto, básicamente, en clínica, solo han entrado más bien los que se utilizan durante la anestesia. Y es de donde surge un poco más el tema, o se ha acuñado el término de acondicionamiento anestésico. Y de eso es un poco más lo que vamos a hablar. Ahora, súper central en el mecanismo de cómo ocurre este acondicionamiento, tanto pre o post, es básicamente la prevención de la apertura de los MPTP, que había mencionado ya sea de manera indirecta o de los factores que modulan su apertura, como por ejemplo la cantidad y efectos de los radicales libres de oxígeno, como por ejemplo preservar el ATP o retardar la corrección abrupta del pH, reducción del calcio citosólico, etc. O más bien directa, digamos, a través de mecanismos que están involucrados directamente con la transducción de señales, ¿ya? Como por ejemplo algunas proteínas y algunos transductores de señales del grupo del RISC, ¿ya? RISC que viene de Reperfusion Injury Salvage Kinase, que básicamente son quinasas pro sobrevivencia, ¿ya? Y que lo que tienen un target, por ejemplo, a la óxido nítrico sintetasa endógena,
¿ya? Que aumenta obviamente la producción de óxido nítrico, y también a otras que a su vez previenen la apertura de las MPTP, ya sea por apertura de las KATP mitocondriales, que son importantes en este metabolismo y que también terminan liberando radicales de óxido libre, ¿ya? O por la generación de óxido nítrico a través de otros mecanismos, ¿ya? Y también a la recaptación de calcio. Existe también otro grupo, las SAFE, por ejemplo, que tienen como componente principal, por ejemplo, efector el TNF-alfa, ¿ya? Y controlan también otras transcripción de factores que dan cardioprotección, como la óxido nítrico sintetasa inducida, por ejemplo, o la COX-2, o el NF-kappa beta, etcétera, todos los que salen más o menos en estos, ¿ya? Y estos mismos mecanismos básicamente son los que se activan con agentes anestésicos. Y estos han sido obviamente motivo de diversas líneas de investigación y mucho interés obviamente para nosotros en clínica, particularmente en el área cardiovascular. ¿Cuáles han sido investigados? Bueno, muchísimos, ¿ya? Pero básicamente los súper famosos, los anestésicos volátiles, ¿cierto? Sevoflurano, ISO, DES, los opioides, las morfinas, estuvo súper de moda, su fentanilo, el Remi, el propofol incluso, se ha comparado incluso SEO versus propofol, etcétera, lidocaína, midazolam, y la dexmedetomidina un poquito más reciente. Diversos estudios ya en animales han demostrado el efecto cardioprotector de la dexmedetomidina y su relación con los mecanismos de señal que utilizan, de hecho, ¿ya? Incluso estos autores han demostrado el rol protector de la dexmedetomidina en ratas y lo han relacionado también con ciertos mecanismos celulares. Por ejemplo, como que reduce los niveles de inflamación reflejados en reducción del TNF-alfa, de la interleuquina 6, y también actúa en estas vías que previenen la apertura de las MPTP, por ejemplo, que tienen que ver con el NF-kappa beta que había mencionado recién y, por ejemplo, la óxido nítrico sintetasa endógena. Cabe mencionar, aquí una mención honrosa a un artículo publicado en 2015 por nuestro gran amigo y querido Mauricio Bacache, o por lo menos participó parte de, en que el objetivo de este estudio básicamente era evaluar si la vía de la oxígeno-sintetasa endógena y liberación de óxido nítrico mediaba el efecto cardioprotector de la dexmedetomidina y si el endotelio además era necesario para que esto ocurriese, básicamente si el efecto era directo o indirecto. Y lograron demostrar que en ratas que la dexmedetomidina promueve la activación de la óxido nítrico sintetasa endógena y producción de óxido nítrico, pero que esto no ocurre en cardiomiocitos aislados y que sí requiere la interacción con el endotelio. O sea, básicamente el PRESEX estaría actuando a nivel de estos intermediarios, básicamente. Ahora, la forma realmente exacta en que actúa todavía no está completamente dilucidada, pero sí hay hartos estudios clínicos que han demostrado su utilidad, digamos, valga la redundancia, en clínica, ¿ya? Y han sido corroborados por también revisiones sistemáticas, etcétera. Que básicamente es lo que ha llevado a estos autores a realizar el trial. Entonces, ¿cuáles fueron los objetivos de este trial? Bueno, el principal objetivo fue investigar la eficacia de la dexmedetomidina en las fases de pre y percondicionamiento como protector miocárdico en pacientes sometidos a cirugía clásica correctora de Fallot en SEC. ¿Qué hipótesis se plantearon ellos? Que la DEX alivia la disconia miocárdica postoperatoria y la inflamación, ¿ya? Se plantearon como endpoint primario para demostrar esto la reducción de la troponina I, como endpoint secundario para demostrar la reducción de la inflamación, la disminución de la interleuquina 6 y el lactato en sangre. Además, evaluaron la mortalidad a 30 días y evaluaron algunos otros parámetros para evaluar cómo era el outcome de condicionamiento cardíaco, básicamente. Y en esto vieron la duración de la ventilación mecánica, estaría en UCI. También me dieron un score específico que básicamente se correlaciona con mortalidad en pacientes en shock, que es el BIS, y también me dieron parámetros ecocardiográficos, como la resistencia vascular sistémica, gasto cardíaco, índice cardíaco. ¿Cuáles fueron los métodos? Bueno, esto es un estudio prospectivo de grupos paralelos, doble ciego, controlado, randomizado, que fue conducido en el National Cardiovascular Center Harapan, Kita, en Indonesia. Esto incluyó 66 pacientes que fueron reclutados desde el inicio de octubre del 2022 hasta abril del 2023.
El tamaño muestral fue calculado en base a otro estudio previo también de Zhang y fue calculado por un poder estadístico del 80% con un 95% de intervalo para la confianza y un p-value de menos de 0,05 de significancia. ¿Ya? Con lo que se calculó el tamaño muestral, que se requerían 66 pacientes y se dividieron de manera igualitaria en dos brazos, 33 y 33. Ahí están los criterios de inclusión. ¿Ya? Básicamente eran todos pacientes que de tetralogía Fallot, ¿cierto? Entre un mes a 18 años, ¿ya? Y que estaban indicados para cirugía electiva, básicamente. Ahora, los pacientes, como era, cuando ya eran elegidos, etcétera, eran randomizados, eran ingresados y randomizados en dos grupos, por clínicos independientes, en sobresellados, ¿ya? Y se asignaba a uno de dos grupos. El grupo intervencional de dexmedetomidina, que básicamente lo que hacían era pasarle un bolo de dexmedetomidina en el priming de la bomba de 0,5 microgramos por kilo, ¿ya? En jeringas que eran de 5 ml, y continuaban con una infusión después de dexmedetomidina a 0,25 microgramos por kilo por hora durante endovenoso. Todo esto era administrado en pabellón. Las soluciones eran preparadas por químico farmacéutico, digamos, de manera aislada. No se daban dosis extra de Dex previo, ni tampoco post. ¿Ya? Y el grupo placebo básicamente recibía suero. ¿Ya? Aquí se preocuparon de que las jeringas fueran todas parecidas, fueran iguales, básicamente. Las del bolo eran de 5 ml, las de la difusión eran todas diluidas en 20 ml, etc. La idea era tratar de mantener el ciego lo más fiel posible. La anestesia luego fue inducida de manera estándar, con fentanilo entre 3 a 5 microgramos por kilo. Se añadió midazolam 0,1 por kilo y becuronio como relajante neuromuscular. Y se mantuvo también la anestesia con inhalatorio con sevoflurano, son entre 1 y 2%. Además fueron monitorizados de manera estándar, más línea arterial, catéter venoso central, temperatura, etc. Y se fueron dando bolos intermitentes de fentanilo antes de la incisión de manera protocolar, digamos, y también se daban bolos pequeños de becuronio en caso necesario. Tanto la dexmedetomidina como el placebo lo administraron además anestesiólogos independientes. Primero partía el anestesiólogo, le ponía el bolo en el priming y después continuaba con la BIC hasta el final de la SEC, digamos. Y eran independientes del que estaba en el caso en esa ocasión. Ya para el tema de la recolección de datos, tenían varios tiempos, básicamente eran 5. El inicial lo que hacían eran tomar muestras por una enfermera independiente también a los 5 minutos de iniciar la inducción. Y lo que medían ahí eran las principales variables, la troponina I, la interleuquina 6, lactato, y también se medían variables ecocardiográficas, ¿ya? Como gasto cardíaco, y ahí se calculaba el índice, etcétera, y se calculaba la resistencia vascular sistémica. Y luego se volvían a tomar muestras a la hora, a las 6 horas, a las 24 y a las 48. El de la hora era solamente control de los parámetros inflamatorios, incluyendo interleuquina 6 y lactato, y se calculaba ahí recién inicialmente el índice de vasopresor inotro, el VIS. ¿Ya? Y tanto a las 6 horas como a las 24 horas se medía todo, básicamente. Tanto los parámetros inflamatorios, VIS, como los parámetros ecocardiográficos. Luego, en el último tiempo, a las 48 horas, solo se volvía a medir, esto ya obviamente estaba en la UCI, se medían solamente los parámetros ecocardiográficos, y también se le hacía un seguimiento a la ficha electrónica, básicamente, para medir cuánto fue la duración de ventilación mecánica, cuánto fue la duración de estadía en UCI total, ¿ya? Y también para volver a medir el índice de inótropo, el score de inótropo, y también la mortalidad a los 30 días. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, en general no hubo diferencia significativa en las características demográficas, tampoco en la duración de la C, en el CLAM, tampoco tuvieron diferencias significativas en la saturación de oxígeno basal, digamos, dado que estos son negativos.
en la duración de la cirugía, ni tampoco hubo diferencias, digamos, con con la anatomía, digamos. Todos tenían más o menos la misma estenosis, más o menos las mismas CIB, etc. De lo que sí se encontró diferencias significativas en el objetivo primario fue que hubo un aumento de la troponina I post aparición de la SEC, ya desde la primera hora, y con diferencias significativas entre los grupos, ya desde las 6 horas en adelante. Y a las 6 horas, el grupo DEX claramente tuvo menos elevación de la troponina I que el grupo placebo. Esta es la misma tabla que mostraba el gráfico. Y con respecto a los endpoints secundarios, básicamente hubo diferencias en todos, excepto a los 30 días de mortalidad, que no hubo cambio significativo. Y en todos los endpoints secundarios ya hubo cambios significativos desde la hora en adelante. También con respecto al score de vasoactivos, fue mucho menor en UCI en el grupo DEX versus que el grupo placebo. Esto fue significativamente, estadísticamente significativo. Pero no hubo diferencias significativas, por ejemplo, con la duración de ventilación mecánica ni la duración de estadía en UCI total en ambos grupos. Con respecto a la discusión, bueno, los autores dicen que han encontrado resultados similares a lo que encontraron acá en otro estudio. Eso está bastante corroborado. Y también ellos atribuyen que los niveles de troponina I más altos a las 6 horas post-SEC se ha descrito bastante bien como un fenómeno de atontamiento miocárdico, que es más o menos lo que ocurre en timing, etcétera, que básicamente se debe a una depresión de ATP en la SEC con liberación de radicales de oxígeno, etcétera, y con hiperinflujo de calcio. Esto está correlacionado en varios estudios. También ellos mencionan que la DEX durante la SEC reduce el efecto del atontamiento, ¿ya? Y esto se ha visto también que previene el daño por reperfusión al regular la hemostasia del calcio, incrementar la producción de óxido nítrico y regular básicamente la MPTP al final por vía la esquinasa AMP, etcétera, que básicamente inducen la óxido nítrico sintetasa endógena, ¿no? Al menos uno de los mecanismos. Ellos también nos comentan que a pesar de que la DEX mejoró los parámetros hemodinámicos post-SEC, igual hubo daño mecánico intrínseco por la cirugía, ya sea por la ventriculotomía, por los parches que utilizaron, ¿ya? Y que a pesar del efecto protector de la DEX, ya esto se ve de hecho reflejado en los niveles de troponina I ya desde la hora en ambos grupos comparado con la línea de base. Esto también se ve reflejado con la reacción inflamatoria precoz, ¿ya? Que también la atribuyen predominantemente al trauma, que también se refleja en los niveles de interleuquina 6 elevados ya a la hora en ambos grupos y que no logra ser atenuado por dexmedetomidina, pero sí se atenúa ya desde las 6 horas en adelante, lo que también es concordante con otros estudios. Ahora ellos atribuyen el tema de la no diferencia en la duración de días de ventilación mecánica y UCI, dado que DEX puede mantener efectos sedativos operatorios por su vida media larga. Y lo del tema de la mortalidad de 30 días, que no hubo muerte, bueno, es más que una estadística, porque básicamente no hubo ni una muerte, entonces obviamente no se podía mostrar ninguna diferencia estadística. ¿Qué limitaciones nos cuentan ellos en este estudio? Bueno, factores humanos, por ejemplo. No voy a manejar cosas de la cirugía misma, básicamente no voy a manejar los cirujanos, y había algunas cosas en el postoperatorio y en la UCI también que obviamente podían escaparse y que podían afectar un poco el outcome de estos pacientes. Lo otro que es re importante es que la media de cirugía en estos pacientes era de 41 meses, que de hecho eso no es comunidad, son pacientes bien grandes básicamente. Para nuestra realidad eso no es tan así, en general lo operamos entre los 3 y los 11 meses. Esos son pacientes más grandes, también nos contaban que ellos enrolaron pacientes más cianóticos de lo normal, lo cual puede tener algún bias. Lo otro es que la DEX también tiene poco efecto de reducción de la mortalidad. Ellos lo reconocen y que, bueno, a pesar de que se demuestra un efecto cardioprotector en el laboratorio y con los parámetros ecocardiográficos, no lograron disminuir la mortalidad. Y lo otro es que ellos no utilizaron DEX en el postoperatorio porque no tienen estudios de seguridad, digamos, no tienen protocolos de seguridad en UCI en ellos que demuestren que el PSEX es seguro usar, por lo menos en Indonesia, ¿ya?
Lo cual es un poco raro, la verdad es que nosotros en la práctica clínica al día de hoy lo utilizamos en todo el perioperatorio, digamos, y es bastante seguro. Ahora, en conclusión, los autores concluyen que en niños con tetralogía FLOT sometidos a cirugía correctora en SEC, la DEX reduce la injuria cardíaca postoperatoria, atenuando la liberación de troponina I y minimiza la respuesta inflamatoria y la hipoxia tisular durante y post-SEC, demostrado por la disminución significativa de interleuquina 6 y lactato. Por lo tanto, DEX es un agente cardioprotector efectivo. Sin embargo, no hubo diferencia en la mortalidad a 30 días, en la estadía en UCI, ni días de ventilación mecánica. Y mis 2 centavos. Básicamente yo creo que esto es un estudio clínicamente relevante, porque básicamente apunta justo sobre a una población de alto riesgo de hacer, digamos, complicaciones perioperatorias en las cuales un efecto cardioprotector puede ser súper importante. Además que el uso de la DEX en cardiología es súper frecuente y la usamos ya como parte de otros protocolos, ya sea por sedación, por analgesia, etcétera, como coadyuvante. Por lo tanto, el tener este efecto protector en realidad es un bonus track y se añade a otros usos sin necesariamente aumentar los costos y también considerando que el uso de este se hace mediante un protocolo súper simple. La pregunta aquí que queda abierta es básicamente ¿debiésemos cambiar nuestro régimen de infusión? Porque básicamente ellos hacen un priming en el priming de la SEC. Y lo que nosotros hacemos es pasar infusión directa, sin bolo, de hecho, durante toda la cirugía, pero solo al paciente. Quizá hay una cosa para discutir. Y me quedo con esta reflexión al final, que a pesar de que la SEC inevitablemente induce un hit importante de injuria, la gran mayoría de las cirugías cardíacas sobrevive sin evidencia de daños serios. Esta por razón por la cual implementar estrategias terapéuticas específicas que apunten a un aspecto de la SEC no parece resultar en beneficios clínicos significativos. Por lo tanto, redirigir la investigación de grandes poblaciones, de las que probablemente tendrán un curso con pocos eventos, a uno más dirigido a poblaciones objetivos de alto riesgo, donde las estrategias pueden tener más impacto, parece ser lo que debiésemos hacer hoy en día. Y el gran desafío hoy está en tratar de vincular a quiénes son estas poblaciones de alto riesgo con las intervenciones específicas que puedan disminuir este riesgo finalmente. Muchas gracias. Si alguien quiere hacer un comentario, una pregunta, bienvenida. Mati, ¿se escucha? Se escucha perfecto. Bueno, felicitaciones por la presentación, en verdad muy buena, sobre todo la explicación de los mecanismos de daño, isquemia y reperfusión. Y tenía como 2 comentarios del trabajo. El primero, lo que tú mencionabas del régimen de administración, igual me llamaba la atención que las dosis que ellos usan de dexmedetomidina son relativamente más bajas las que usamos nosotros y como que la principal diferencia es lo que mencionabas del priming en la bomba. Sí. Y el segundo comentario tenía que ver un poco de cuál es tu opinión de cómo conversan los resultados de este estudio con otros mecanismos beneficiosos del PRSX que podrían también explicar los resultados, porque por ejemplo, no sé, se ha visto que disminuye el nivel de catecolaminas circulantes por inhibición alfa-2 y eso podría condicionar menos downregulation de receptores adrenérgicos y también menos riesgo de vasoplegia. Como que en el fondo, ¿cuál es tu opinión respecto a cuánto del efecto que observan se debe a disminución de isquemia y reperfusión versus otros beneficios que pudiera tener el PRSX a nivel hemodinámico? Claro, gracias Santiago. Súper buena tu pregunta. O sea, lo primero que mencionaste, sí, el tema de la infusión, realmente una infusión bajita, la verdad, lo que utilizan ellos. Y lo otro que es interesante, efectivamente, que utilizan el tema del priming en bomba, lo cual es, digamos, es algo que uno no lo piensa en un principio, pero puede ser quizás más beneficioso si estás buscando este efecto como antiinflamatorio, etcétera. Pensando en que en el priming, digamos, en el circuito SEC es donde se genera la mayor cantidad de inflamación, si bien también ocurre en el paciente, etc. Y con respecto a lo otro, de hecho ellos mencionan en una parte de la discusión un poco ese tema,
efectivamente el PreSedex tiene otro efecto, básicamente atenuando el tema de las catecolaminas, que pueden tener también estos efectos, entre comillas, protectores, que podía estar como un poco, pudiesen borrar un poco estos otros efectos que van más a nivel mitocondrial, etc. Sin embargo, una de las estrategias que ellos trataron de utilizar para básicamente eliminar este factor era efectivamente medir cuántas catecolaminas se estaban utilizando en los pacientes y cuánto de eso estaba afectando su hemodinamia. Y eso lo vieron con el score de vasoactivo, el que les mencioné, el VIS, y lo compararon con respecto también a los parámetros hemodinámicos que ellos obtenían por el eco, digamos, durante todo el procedimiento y en el postoperatorio. Con eso ellos tenían una idea realmente si es que el paciente estaba haciendo o no, digamos, algún síndrome de bajo débito, etcétera, o estaba requiriendo más droga de lo normal o menos de lo normal. Y lo que realmente vieron es que en toda la rama del grupo de DEX, básicamente no requirieron más droga, los score eran más bajos, y básicamente todos los parámetros hemodinámicos medidos por eco eran más favorables y no sugerían ni vasoplegia ni síndrome de bajo débito. Lo cual tampoco te certifica que no haya, digamos, interacción. Seguro que hay una interacción, pero que probablemente el efecto cardioprotector se debió más bien a un tema más metabólico, más que hemodinámico per se. Eso. Matías. Hola. Hola, perdón, no sé cómo levantar la mano, hablé nomás. Bueno, Sí. primero felicitaciones sobre todo por la excelente revisión de los mecanismos de isquemia reperfusión. Gracias, ojalá que la pongáis para poder revisarlo bien después, para poder revisarlo. Sí, por supuesto. Y dos, una reflexión como general. Me parece súper interesante todas las líneas que buscan disminuir la isquemia reperfusión durante la SEC en cirugía cardíaca pediátrica. Pero lo que me hace ruido es que aquí la población es, tal tú lo mencionaste, o sea, un recién nacido con un faló no tiene nada que ver con un niño de 15 años con un faló no corregido. Entonces, esta dispersión de poblaciones, si bien son homogéneas en los dos grupos, como los análisis no están hechos por subgrupo, me da o sea, yo creo que ese es un defecto del diseño del estudio. Son poblaciones completamente distintas. Y bueno, todos sabemos que en el faló, si bien las anatomías eran parecidas, ¿cómo sabemos si hubo en algunos más o menos resección del tracto, de la musculatura del tracto de salida, o una cardiotomía más larga, más extensa en un grupo que en otro? Entonces, yo ese defecto lo encuentro, también que es un grupo chico, porque igual 60 pacientes no es mucho, como para, para sacar conclusiones bien, bien pesadas. Y eso me recuerda a lo que pasó con lo que pasa, aunque lo seguimos usando con el uso de la milrinona, ¿te acuerdas? Bueno, tú todavía no habías nacido cuando se partió, pero un par de trabajos con pocos pacientes, aunque eran en recién nacidos, demostraba que en hipoplasia DBI tenía un efecto protector. Y bueno, y las revisiones posteriores no han logrado demostrar que sea significativo o que lo seguimos usando. Entonces me parece interesante. Creo que, y la pregunta que va, ¿van a variar ustedes el protocolo de administración de la DEX en cirugía cardíaca? ¿Qué idea te queda a ti? Sí, muchas gracias por la pregunta. La verdad es que a mí, desde el punto de vista del trabajo como crítica, yo también tengo la misma crítica. Y de hecho, ellos mismos se la hacen, digamos. Ellos revelan que básicamente estudiaron pacientes más grandes, o sea, son más viejotes, sus pacientes son fallos muy distintos. De hecho, también los fallos que ellos operaron eran todos más cianóticos, no eran tan pink fallos, que están muy mezcladas poblaciones probablemente. Así que estoy ahí 100% de acuerdo con eso, digamos. Efectivamente, ellos también dijeron que algunas otras limitaciones eran el factor humano. Por ejemplo, no está claro, digamos, a quién le hicieron más resección, menos resección,
cuánto parche más, cuánto parche menos y todas esas cosas, los que hacemos esto sabemos que influyen, o sea, claramente influyen. Ahora, para responder la pregunta, digamos, la verdad es que yo creo que no voy a cambiar el protocolo, no vamos a cambiar un protocolo, pero sí yo creo que se puede discutir el hecho de quizás hacer un priming, o sea, porque en general, esto es lo que he visto, que muchos de los que utilizan Presex no utilizan bolo, ya sea en cualquiera de sus formas, digamos, solo utilizan una infusión, un poco por el miedo a esto a reacciones hemodinámicas adversas paradoxales que pueda tener, las cuales que en verdad se ha visto que si uno lo revisa en la literatura, y yo también he utilizado bolo, la verdad es que ocurre poco al final. Pero independientemente de eso, es súper interesante, yo creo, darle la chance de, por ejemplo, cargar la bomba con Presex y quizás incluso disminuir la infusión como lo hicieron en el protocolo de ellos, lo cual, por un lado, entre comillas, uno intuiría que podría ahorrarse un poquito Presex quizás, y a lo mejor obtener los mismos efectos. Yo creo que quizás no vamos a cambiar el protocolo de infusión, pero quizás vamos a considerar poner un bolito al menos en el circuito de la sed. Digamos, eso no encuentro que le haga daño a nadie y puede que, por el contrario, dado como nos demostraron en este trabajo, puede que tenga un efecto positivo, de hecho. Esa es como mi posición. Gracias. Oye, Mati, una pregunta, por acá. Sí. Sorry que manejando, la verdad no caché bien si es que lo describieron o no, pero efectos secundarios de la DEX, los habituales, con dosis más baja, hipotensión, bradicardia, ¿cómo los describieron o no? Sí, lo describieron y describieron que no hubo, básicamente. Ahora Ya. también, efectivamente, como decía Silvano, o sea, igual fueron 60 y tantos pacientes. Y de hecho, el mismo hecho de que ellos no encontraron diferencia en la mortalidad, dado que ninguno se murió, bueno, a lo mejor si hubiesen estudiado, qué sé yo, 120 pacientes, a lo mejor sí hubiesen visto efectos adversos, a lo mejor sí hubiesen visto diferencia en mortalidad, digamos, porque hubiesen tenido más eventos, básicamente. Pero por lo menos ellos reportaron, digamos, que no hubo eventos con el uso de la dexmedetomidina. ¿Y ustedes están usando DEX actualmente en este tipo de Sí, pacientes? sí, rutinario. Yo diría que ya es parte del arsenal de hecho, es parte del protocolo ERAX, digamos. Así que de un tiempo atrás ya no solo se utiliza como sedante, qué sé yo, sino que ya como coadyuvante para analgesia y para extubación precoz. Y en ese mismo contexto, bueno, ahora con un poquito pensando en que estamos haciendo algo de cardioprotección nuevamente, digamos, después de que el SEO se nos cayó, digamos, hace bastante tiempo. O sea, aquí un poco la diferencia sería lo que aportaría este trabajo, que nada el priming de la bomba. Claro, eso yo creo que es interesante. Y es algo que en general nadie lo hace mucho y salvo por este trabajo, digamos, si no hubiese sido por este trabajo, la verdad es que no me hubiese animado mucho a ponerle DEX al priming de la bomba, digamos. No lo hubiese encontrado mucho sentido. Pero parecer tiene sentido. Ya, gracias. Matías, perdone, una pregunta. Ustedes, a propósito de drogas que usadas en el priming podrían mejorar la performance cardíaca post-declam, ¿usan priming con milrinona o no lo usan? No, hace tiempo ya no lo utilizamos. Efectivamente, por falta un poco de evidencia de lo que mismo habíamos comentado, de evidencia de que existe un factor cardioprotector, etc. Solo utilizamos, digamos, milrinona, y yo en lo personal, cuando cargo milrinona para un paciente, lo utilizo más que nada con el sentido como un inótropo, básicamente pensando en eso, mejorar la función cardíaca y utilizar sus propiedades inodilatadoras, etc. No con otro sentido, digamos, no antiinflamatorio, no pensando en cardioprotección ni nada por el estilo. Por lo tanto, no de rutina. Okay. Está Will no levanta, pero yo creo que no la veis, Mati. Sí, Wilito, sorry.
que no soy buen coach aquí. Hola, buen Willy. día. Hola, Oye, Wilton, ¿cómo estás? me pareció, bien, gracias. Me pareció súper interesante el trabajo, la verdad. Creo que tiene un par de enfoques que efectivamente dan como para estudiar un poquito más. Me adhiero un poco a la duda de Santi, entendiendo como un poco este efecto ya a esta altura medio pleiotrópico del presex, y en ese escenario, en términos de causalidad, atribuirle como efectos protectores per se vía este mecanismo, claro, tiene racionalidad, pero es bien difícil aislarlo de otros mecanismos que pudieran explicarlo. Entonces, la verdad es que me interesa, pero no sé si nos va a cambiar, o al menos a mí no me hace mucho cambiar la conducta que tengo, ni en tema de administrar o no bolos, entendiendo que finalmente, como nos demoramos harto en entrar en bomba con una infusión de más de 1 hora, uno debiera más o menos alcanzar el equilibrio en el plasma de la dosis de Presex. Y respecto al priming en bomba, creo que también habría que revisarlo, quizás ver un poquito más si efectivamente en algún otro trabajo o analizando la farmacocinética del Presex, cómo se comporta para poder en el fondo modificarlo. Lo encuentro interesante, pero yo creo que todavía nos falta un poco más de evidencia para poder modificar alguna conducta en base a eso. Sí, gracias, Wilito. La verdad es que sí, estoy de acuerdo con lo que dices. En verdad, no sé si da para cambiar la conducta de manera absoluta. Sí da para estar curioso, básicamente, para decir, mira, a lo mejor podemos utilizar un bolito además en bomba. Pero efectivamente, sí, escucha, de repente da por modas también este tema, y que los fármacos empiecen a tener efectos, digamos, maravillosos, sirve para todo, básicamente. No sé si estamos en esa posición ahora, al menos no con este estudio. Probablemente faltan más estudios que se reproduzca más, digamos, la experiencia, etcétera. Pero por ahora, digamos, llama un poco la atención, se ve prometedor, al menos no generaría un costo adicional, digamos, intentar cambiar un poquito solamente el protocolo en el hecho de poner un bolo en el priming de la SEC, digamos, no cambiaría mucho el costo tampoco. Básicamente no genera una alteración mayor, digamos, a lo que ya hacemos. Entonces, en ese contexto tampoco creo que haya que, digamos, estar como tan, digamos, reacio a cambiar. Yo creo que es bueno discutirlo, quizás, mirarlo, pero también estoy de acuerdo, no es como para llegar y cambiar toda la conducta y que todos los pacientes ahora tengan que ponerle Presex en bomba y con este protocolo. No va para eso. Y también uno tiene que ser escéptico con los estudios que tratan de demostrarte que todos los fármacos son, digamos, tienen efecto para todos, son maravillosos para todos y que básicamente es la panacea. Hay que tener el ojo con eso, ¿no? Creo que Mauricio, había levantado la mano. Usted te dice un plazo Sí, de oye, tu trabajo. Oye, Mati, la verdad es que muchas gracias por la presentación. La verdad es que me pareció súper bueno cómo lo enfocaste, lo que dijiste, toda la parte mecanística quedó súper clara. Yo creo, a mí me gustó el trabajo, me gustó el trabajo porque encuentro que a pesar de que encuentra todas estas, como, no sé, cosas significativamente que uno podría sospechar de ellas, que pueden parecer medias truchas, creo que el trabajo al final fue súper sincero en reconocer que aquí hay un montón de cosas que uno pudiese hacer y que pudiesen explicar por qué todos estos trabajos en humanos eventualmente muestran poco efecto de outcome duros favorables. O sea, a mí no me queda duda que un montón de fármacos de los que usamos tienen actividad cardioprotectora. La dexmedetomidina es una de esas. Y hubo que hacer un camino largo para poder demostrar que eso era así. Yo me acuerdo cuando yo partí con esta cuestión estudiando ahí por el 2009, el 2010, teníamos un protocolo en el que fue suspendido porque había dudas que si la dexmedetomidina actualmente pudiese aumentar o disminuir la mortalidad efectivamente por los efectos cardiovasculares que producía en esa época. Y con el paso del tiempo se fue demostrando que en realidad, a pesar de que provoca bradicardia, hipotensión, los pacientes parecía ser que no se morían más. Y finalmente la demostración es que todas estas drogas que nosotros usamos, yo creo que al menos no son dañinas desde el punto de vista
molecular, porque activan una serie de mecanismos que son protectores. Yo creo que en la DEX eso está más o menos claro, y lo otro que está más o menos claro es que falta todavía ahí explorar un poco más. Nosotros tratamos de encontrar mecanísticamente cómo es que la DEX funcionaba, y encontramos algunas cosas como que se potenciaban, por ejemplo, ese trabajo que tú mostraste es el segundo de otro anterior que mostraba que la dexmedetomidina era capaz de producir cardioprotección porque activaba quinasas de sobrevida. Después sospechamos que en realidad la cuestión tenía que ver más que directamente en el cardiomiocito, que el endotelio está involucrado en esta cuestión. Entonces, si el endotelio debe estar sano para que esta cuestión funcione. Si tú tenías un endotelio medio cagado, como ocurre, por ejemplo, en los pacientes coronarios diabéticos, el efecto también puede ser que se pierda. Entonces, hay una serie de condiciones en los humanos y en las poblaciones que nosotros atendemos que eventualmente van a hacer desaparecer o van a hacer que no sean pesquisables estos efectos cardioprotectores que efectivamente las drogas la tienen. Y yo creo que ahí tú pusiste el punto en una cuestión que es súper relevante. La anestesia per se es eso, es anestesia. Y lo bueno es que hemos demostrado que no hace daño, y bien usada, pues muy bueno y es muy favorable. Pero descansar en que yo, por ejemplo, por una droga mágica, el paciente se va a morir menos, se va a ir antes para la casa, va a salir multiplicando por 13, todas estas cuestiones, eso es una realidad, no es real. Lo real es lo que hacemos todos los días y cómo lo hacemos y lo aplicamos bien. En el mismo sentido, cambiar el protocolo creo que pudiese encontrar ciertos beneficios en poblaciones súper específicas, no en la gran masa de pacientes. Y ahí es otra cosa que el trabajo dice. Tenemos que empezar a explorar en subpoblaciones muy específicas donde podemos ver que esta ventaja aparezca. Pero descansar en una droga y no, por ejemplo, poner atención a la presión arterial y decir, no, yo le puse, no sé, le puse Presex, y finalmente da lo mismo si el paciente se deliria, da lo mismo si finalmente está muy hipotenso, porque descansar que eso la va a proteger y va a andar mejor, eso es una falacia de la cual hay que salir. Y yo creo que es súper importante que finalmente la anestesia y la cardioprotección y todo lo que es órgano protector, la DEX no ha mostrado solo en el corazón, ha mostrado en el hígado, en los riñones, en un montón de otros órganos esta protección. Entonces, creer que usarla o dejar de usarla eventualmente va a hacer algún cambio, probablemente uno no lo va a ver, pero sí a lo mejor en poblaciones específicas. Así que yo te agradezco, porque la verdad es que creo que el trabajo fue súper sincero y las conclusiones que tú sacaste, la verdad es que son súper atinadas y son súper atingentes. Así que muchas gracias. Sí, no, gracias a ti. ¿Alguien más quiere comentar algo más? Sí, Mati, solo como para agregar que existe una herramienta como más estadística que permite un poco, cuando uno tiene estos estudios clínicos randomizados y empieza a acumular y agarra evidencia de distintas partes, análisis, y eso te da una idea un poco con más N de que efectivamente puede servir. Claro. Pero al metaanálisis también se le puede agregar el sequential trial analysis, que eso dice como cuándo se logró obtener la cantidad o el N de trabajo suficiente como para demostrar que esto ya no vale la pena seguirlo estudiando, y es así un poco. Que a mí me parece que sería como el plazo, válido, tratar de hacer un metaanálisis, si como se demuestra efectivamente, y ahí tratar de probablemente pueda pasar una guía crítica. Eso no va. ¿Puedo, Sí, Mati, un último comentario Sí, sobre claro. lo que acaba de decir Pérez? Lo que pasa es que en esta población de cardiopatías congénitas, los protocolos, va a pasar lo mismo que con la milrinona, creo yo, que son tan diversos los pacientes. Piensa tú que hay no menos de 100 anatomías distintas, por lo menos con las que los cirujanos tienen que verse. Los enfrentamientos son tan distintos en los distintos centros, los tipos de cirugías que se ofrecen, que por lo menos yo creo que en cirugía cardíaca pediátrica, mi opinión es que no va a ser ahí donde se va a demostrar el beneficio de esta droga. Probablemente habrá que recurrir a otras poblaciones, pero creo que va a ser súper difícil juntar trabajos que puedan analizarse de manera similar, porque los protocolos los manejos son súper distintos en los distintos centros. Esa es mi opinión, por lo menos. Sí, interesante. Willy, ¿tienes la mano levantada? No, perdón, se quedó. Bien. No sé cómo estamos de tiempo, Tito.
Deberíamos estar, yo creo. Sí, yo creo que hay que irse a trabajar. Gracias por mi parte, Mati. Eso. Ya, pues, muchas gracias a todos por la asistencia, gracias por las preguntas, estuvo súper bueno la conversa, el debate, y gracias a Mauricio nuevamente por también haber propiciado con su estudio, digamos, parte de este estudio. Listo, un abrazo a todos, gracias.